Qué cielo más azul, qué día más bonito estamos disfrutando en la ciudad de León. Hoy es lo que nosotros vamos a conocer. Viajaremos por esta ciudad, por tantos y tantos lugares turísticos importantísimos que tiene para ofrecer a todos los que hasta aquí se acerquen. Así que pasear por las calles, las buenas compras, irnos a la catedral, hablaremos de la Semana Santa, por supuesto, o entraremos en San Isidoro para encontrar ese panteón real y sobre todo ver el auténtico cáliz que Cristo utilizó en la última cena. Queridos viajeros, comenzamos muy atentos, no se pierdan este programa porque seguro que se van a acercar a León. Así es, tiempo de viajar. San Isidoro significa una joya de la corona. San Isidoro es un tesoro no ya para León y no ya para Castilla y León, es un tesoro para la historia de España y casi me atrevo a decir que para la historia de Europa. ¿Por qué? Aquí tenemos los restos de uno de los santos que podríamos calificar como patrono de los intelectuales. San Isidoro es uno de los grandes referentes de la cultura de su tiempo, en época visigoda, es uno de los santos principales a lo largo de la Edad Media y sus restos fueron traídos desde Sevilla en tiempos de Fernando I, hace 1000 años, por situarnos, a León, precisamente como una muestra de ese poder que tenían los reyes leoneses entonces, que eran los amos de la política peninsular, pero también como una muestra de devoción hacia uno de esos grandes, como digo, referentes, tanto de santidad como a nivel político y también a nivel intelectual. Por lo tanto, estamos en un lugar muy especial, estamos en un lugar muy poderoso por muchas razones. Aquí decidió un navarro, convertido en conde de Castilla, finalmente rey de León, ser enterrado, me refiero a Fernando I. Aquí se construyó un panteón para albergar los restos de todos nuestros reyes, reyes que conquistaron Toledo, reyes que conquistaron Braganza, reyes que entraron en Oporto, reyes que hicieron tanto por la historia de España que realmente sin ellos sería inconcebible. Y no solamente tenemos ese panteón con unas pinturas únicas, yo diría que a nivel también europeo, sino que a mayores tenemos pues un lugar de cultura muy importante. Aquí hubo un taller palatino, algunas de las obras se conservan en el territorio peninsular, otras se han perdido, pero aquí también fue un lugar de poder. Este era el sitio donde los reyes, a partir de Fernando I, decidieron tener su palacio. Por lo tanto, el corazón, digámoslo así, político, desde lo que hoy en día es Galicia hasta Navarra y desde el Cantábrico hasta mucho más abajo del Duero, ese corazón político es este lugar en el que ahora pisamos. Y desde luego es un lugar tan potente que cuando uno entra tanto en lo que es la basílica como cuando uno entra en el panteón y en lo que es el claustro, no puedes sino quedarte admirado de ese lujo y de ese arte tan puro, tan potente y sobre todo tan referencial de hace 1000 años, ¿no? Automáticamente todo el mundo se queda, yo creo que fijándose en tres cosas. La primera sería el retablo, esa zona donde está expuesto el Santísimo. La segunda de ellas serían esas tres imágenes que tú comentas, que te llevan los ojos como una especie de viaje en el tiempo hacia 800 años atrás. Y en ese viaje en el tiempo estás no solamente viendo a un ángel o viendo a una virgen o viendo a un santo, estás realmente viendo cómo era un obispo de esos tiempos, cómo era una mujer de esos tiempos y después esa policromía que a veces llama mucho la atención por su fuerza extraordinaria en los colores, pero que realmente es reflejo de lo que en aquella época se hacía. Pues tenemos una imagen muy desvirtuada de lo que era el arte en la época románica y gótica, ¿no? Vemos esas paredes limpias que tanto nos gustan, pero que en el fondo son decimonónicas en concepto, pero realmente los artistas que estuvieron aquí trabajando en las catedrales policromaron prácticamente todo, es decir, lo que ellos crearon es muy distinto a lo que ahora nosotros vemos. Así que eso es otro de los impactos. Y quizá el tercero sean esos arcos polilobulados, ¿no? Que a todo el mundo le llama la atención. Pero es que San Isidoro casi por cada rincón que te muevas es un tesoro.
Estamos hablando de un cáliz que tiene mucha historia detrás. En principio estamos hablando del cáliz de Doña Urraca porque fue la hija de Fernando I, el creador un poco de todo este complejo palatino y también religioso y de este complejo funerario en el que nos encontramos. Este gran emperador recibió allá en el siglo XI, a mediados del siglo XI, pues una joya inesperada. Esta joya vino de si creemos que el azar se llama azar, o que la casualidad, o que Dios juega con dados trucados, no sé muy bien cómo explicarlo, pero puesto que las casualidades no existen, digamos que en el siglo XI pasó algo que ha cambiado la historia, yo creo que de todos, ¿no? El cáliz de Cristo, desde que tenemos datos, es decir, desde el siglo IV, sabemos que estaba en Jerusalén conservado. En el siglo V, VI, VII, hasta el siglo XI, conocemos por peregrinos que acudieron allá a visitarlo, que estaba custodiado en el Santo Sepulcro, en una capilla propia que se llamaba Exedra, con cáliz en domine, es decir, no queda ninguna duda de que estaba el cáliz y dónde estaba el cáliz. A mediados del siglo XI ocurre un hecho, pues, inesperado, y es que una hambruna en Egipto sacudió tanto este poderoso califato musulmán de su tiempo, dentro de cuyos territorios estaba Jerusalén, por supuesto, también, que pidieron ayuda a todo el Islam. Realmente solamente contestó con esa petición de ayuda un emir, un rey musulmán español, que es el rey de la taifa de Denia. Envió barcos, acabó la hambruna y en agradecimiento el rey, el califa, le dice: pídeme de mis tesoros lo que quieras. Parte de ellos se pueden ver actualmente en Denia, en el Museo Arqueológico de Denia, porque llegaron allí. Y otra parte de ellos los tenemos aquí. Y este es el hilo conductor de una historia que arranca cuando el propio emir de Denia le pide al califa: quiero el cáliz con el que Jesucristo ofició la última cena con sus discípulos y que se conserva en Jerusalén. El musulmán egipcio le dice: pero bueno, tú eres musulmán también, pero ¿cómo me pides un objeto cristiano siendo musulmán? Y el otro le dice: porque quiero entregárselo a Ferdinand al-Kabir, emir de Liyún. Ferdinand es Fernando, al-Kabir es el Magno, emir es rey, Liyún es León. ¿Por qué se lo quiere entregar? Porque le interesaba mantenerse en paz con él. Pensemos que en tiempos de Fernando I, nuestro rey Fernando llegó a asediar Valencia en 3 ocasiones y estuvo a punto de conquistar Valencia. Valencia es una taifa muy poderosa, Denia es una taifa menor al lado de Valencia. Por lo tanto, claro que te interesa estar en paz con él. Primero, porque el valenciano es tu enemigo. Segundo, porque es un rey con un ejército muy potente. Es decir, te puede invadir en un momento determinado. Si tú le regalas el bien más preciado de la cristiandad, como sería el cáliz venerado, como el cáliz de Cristo, no existe regalo más grande para mantener una paz. De hecho, una mujer de la propia familia del emir de Denia acabó casándose con el rey Alfonso VI, en la famosa Morazaida. Es una copa que llegó mellada porque sabemos que en tiempos de Saladino, Saladino exigió a un gobernador suyo egipcio que le entregara un bien muy preciado. Ese bien es una esquirla. Y en el pergamino en el que se narra esta historia se nos dice que Saladino tiene una hija suya sufriendo una gran enfermedad, se le está muriendo, y que sabe que este gobernador de Egipto tiene una esquirla que su antepasado, el del egipcio, hizo saltar con un cuchillo, con una gumilla de doble filo, cuando la copa de Cristo viajó desde Oriente hasta aquí. Pues esa esquirla fue entregada por el gobernador a Saladino, la hija de Saladino se curó y después Saladino se la quedó. Por lo tanto, estamos ante una copa que sabemos que es romana, sabemos que es del siglo I, sabemos que estilísticamente es de la zona oriental, es decir, que los datos arqueológicos coinciden con lo que deberían de ser los datos de Cristo, y sabemos también que en tiempos de Cristo no se oficiaba ni con madera ni con cerámica, aunque Steven Spielberg pretendiera hacerlo en Indiana Jones, sino que realmente los ricos oficiaban Pascua en oro y en plata, en las clases medias en materiales semipreciosos, como podían ser esto, y las clases bajas pues en canteras más locales de las que se sacaban esas copas, ¿no? Jesucristo es judío, Jesucristo es rabino, Jesucristo bien pudo oficiar con una copa como esta, insisto, que es del siglo I. Diferencia con Valencia, por ejemplo, la datación en Valencia es mucho más amplia. Estamos hablando como si ahora nosotros tuviéramos un objeto que sabemos que es de tiempos de Carlos V hasta nuestros días. Aquí nos movemos con un objeto que sabemos que es del rey Juan Carlos al rey Felipe, por entendernos cronológicamente. Por lo tanto, está mucho más centrado y más coherente. Y además es el objeto que fue venerado durante siglos en Jerusalén. Vamos a encontrar aquí 2 edificios que merece la pena pararse, verlos y disfrutarlos. Uno es la Casa Botines.
Está realizado por el artista catalán Gaudí. Es una de las 3 obras que hizo fuera de Cataluña, junto con el Palacio Episcopal de Astorga, también aquí en la provincia de León, y también el Capricho que realizó en Comillas en la provincia de Cantabria. Bueno, pues este edificio tenía como utilidad servir para un comercio textil. De hecho, tenía un sótano y la primera planta dedicada a ese comercio. Y luego el resto de los pisos eran casas para alquilar. Gaudí hizo un edificio de forma trapezoidal, como podemos ver, con 4 columnas en las esquinas que terminan en pináculos. Tiene un color grisáceo propio de la piedra que utilizó, que es leonesa, y como ven, la irregularidad en las aristas al colocar esas piedras. Hoy día es la sede de la Fundación de Caja España y desde luego el edificio es fantástico. Justo en la portada, arriba, encontraremos la imagen de San Jorge que está pisando el dragón. Es una de las características que tiene este edificio, igual que era una casa con foso, y ese foso hoy día tiene una reja que también merece la pena que contemplemos y que visitemos con detenimiento. Al lado tenemos un palacio, el Palacio de los Guzmanes, palacio del siglo XVI que realiza Gil de Hontañón por encargo del obispo de Calahorra. Hizo este edificio fantástico también, como todos ustedes pueden ver, donde los vanos de la parte baja están con unas rejerías preciosas, donde el primer piso encontraremos ya unos balcones y en la parte más alta una galería con columnas jónicas. La portada del siglo XVI la vamos a ver con columnas dóricas y 2 soldados. Encima tiene uno de los principales balcones porque hoy día es la sede de la Diputación Provincial. En el siglo XIX esta entidad se hizo con este palacio. Le tuvo que ampliar, pero como ven ustedes se conserva en perfecto estado. Así que 2 de los edificios importantísimos que encontraremos en la ciudad de León según empezamos a pasear la calle Ancha. Esa calle desemboca ya en la maravillosa y gran catedral leonesa. Estamos delante del Parador Nacional de Turismo, antiguo Hostal de San Marcos. Bueno, pues como ven ustedes, el edificio es de lo mejor que vamos a encontrar en el Renacimiento español. Estamos hablando del plateresco sublime, de la máxima expresión. Como ven, tenemos una fachada que es un lienzo partido en 2 por la portada. Tenemos en la parte del zócalo unos medallones que nos están indicando y nos están representando personas, figuras de la época grecorromana y también de la historia de España. Encima hay otro pequeño zócalo donde están los angelitos representados. Ya a partir de ahí llegamos al primer piso, donde encontraremos las ventanas con arcos de medio punto y que tienen también un intradós muy bien hecho y muy bien decorado. La siguiente planta ya tenemos esas balconadas entre las columnas y bueno, tenemos que detenernos en esta fachada principal, que es otra joya del plateresco, pero que ya tiene añadidos barrocos del siglo XVII.
Vamos a encontrar también una portada con un arco de medio punto y exactamente igual, el arco está completamente adornado. Encontraremos la imagen de San Marcos y hay un alto relieve que representa a Santiago venciendo en la batalla de Clavijo, un Santiago triunfador. De encima encontraremos también el escudo del Reino de León y bueno, pues toda esa joya que va a terminar en esa especie de espadaña que tenemos en la parte más alta, como ven también está completamente decorada. La fachada termina toda en una crestería calada. Es de una finura y de un detalle, queridos amigos, de verdad, que merece la pena estar tiempo y tiempo viendo cómo es esta maravilla de fachada. Pero si por fuera es maravilloso, por dentro no lo es menos. Fíjense, ya en el siglo XII, el rey Alfonso VII y su hermana, la infanta Sancha de Castilla, deciden que hay que hacer un hospital de peregrinos a las afueras de la muralla de la ciudad y junto al río Bernesga. Hacen ese primitivo hospital para ayudar a todos los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela, les ayudaban, les curaban y era un sitio, bueno, pues de referencia dentro del camino. También fue sede de la Orden Militar de Santiago. Dentro tiene un claustro de 2 pisos. Ese claustro es magnífico, se accede a él desde la iglesia o bien los alojados en el parador. Pueden acceder y pueden visitarlo, merece la pena, es preciosísimo. Y también el coro alto de esta iglesia vamos a encontrar una sillería, obra de Juan de Juni y su taller, que realizaron en 7 años, maravillosa. Toda la parte alta está representado el Nuevo Testamento, la parte baja el Antiguo Testamento. Los patronos de la ciudad también están, paciencias y misericordias, todas completamente diferentes unas de otras. Es una verdadera joya de Juan de Juni trabajando la madera en una sillería y no en una escultura como podemos estar más acostumbrados a ver. Así que si tienen la oportunidad, no se pierdan ese lugar, no se pierdan esa maravilla. La iglesia es de una sola nave con capillas laterales. Tiene un retablo en el altar mayor que está realizado todo, son pinturas y lleno de conchas peregrinas, como no puede ser de otra manera. Así que, queridos viajeros, aquí tenemos la cita en el Hostal de San Marcos también para visitar en la ciudad de León. Esta es la Catedral de León, una de las joyas de estilo gótico puro que tiene Europa, no solamente España. Es del siglo XIII, se construye en apenas 50 años, por eso la pureza de estilo es total. Es en la segunda mitad de ese siglo XIII, el comienzo de las obras, en el año 1253 concretamente. Hay sobre una antigua catedral románica pequeña, se construye esta. El siglo XIII ya era un siglo diferente, reinaba en Castilla Alfonso X, pero el rey Ordoño II había luchado en San Esteban de Gormaz venciendo a los musulmanes. Como él estaba tan agradecido, quiso donar el solar donde estaba su palacio para hacer esta catedral. Y así lo hizo y así fue. Él está enterrado aquí, detrás del altar mayor, en la girola, tiene un sepulcro policromado fenomenal
y además está adornado con dos escenas diferentes pero unidas completamente. Una sería la crucifixión de Cristo, la otra el descendimiento. En la crucifixión podemos ver la imagen del Longinos con la lanza y tapándose el ojo izquierdo, porque le ha caído una gota de sangre y dice la leyenda que le estaba cegando. Esta iglesia catedral ya tiene ese gótico puro, como les digo, por lo tanto nos olvidamos de ser románico, que era muy grueso, que apenas tenía ventanas para que entrara la luz. Esto es diferente. El arte gótico estiliza las iglesias, las hace mucho más altas, la luz tiene que entrar por todos los lados y es completamente distinto. Vamos a encontrar una iglesia de planta de cruz latina. Toda ella tiene un conjunto de vidrieras únicas, impresionantes. Las tenemos desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, porque fíjense la cantidad de cristalitos que puede haber aquí, componiendo imágenes y figuras para que todos podamos recrearnos en esta verdadera joya. Esta iglesia está situada, la cabecera, hacia el este. Por lo tanto, desde el momento que sale el sol, ya está entrando por esas vidrieras, aportando una luz a esta catedral inmensa. Cada uno tiene su horario para verla, dependiendo si la luz es de mañana, de amanecer, de mediodía o bien de la tarde, pero desde luego le envuelve al visitante sin lugar a duda. Vamos a ir encontrando que en la parte de la nave central tenemos el coro, ahí tenemos una sillería espléndida, los órganos, por supuesto, y ahí está todo el crucero. El altar mayor tuvo en principio un retablo con 15 imágenes, 15 lienzos pintados. Después decidieron que había que quitarlo porque ya no era del gusto de la época y se puso un retablo barroco que llegaba hasta el techo, que tapaba las vidrieras y que realmente estaba muy mal. Así que con buen criterio decidieron desmontarlo y volver a recuperar algunas de aquellas tablas pintadas de ese retablo original, que es lo que hoy tenemos. Lo único que se conserva del retablo barroco es la imagen de la Asunción de Nuestra Señora, la imagen de la Virgen. Bien, vamos a ir dando la vuelta por la girola, una girola hexagonal, donde vamos a encontrar diferentes capillas. Nosotros nos vamos a detener en alguna de ellas. Justo enfrente de donde está el sepulcro del rey Ordoño II, encontraremos una virgen llamada la Virgen Blanca, que hasta aproximadamente los años 50 del pasado siglo XX estaba en el pórtico. Era un parteluz, pero por conservarla se decidió ponerla en esa capilla y la que está hoy día fuera es una copia. Es del siglo XIII y ven como es una inmaculada que está venciendo al pecado porque ella está pisando la serpiente. Al lado tenemos otra capilla, una capilla que los leoneses la tienen muchísima devoción. Es Nuestra Señora de la Esperanza, la Virgen está embarazada, así que bueno, pues todas las embarazadas lógicamente siempre se acercan hacia ella. Una Virgen de piedra, policromada siglos más tarde, porque ella es del siglo XIII y ahí pueden apreciar toda la belleza de esa imagen. A continuación vamos a encontrar otra capilla donde se recrea un nacimiento y me voy a parar en él porque si ustedes conservan o recuerdan el billete de lotería de 2016, en la imagen que llevaba, el dibujo era ese nacimiento concretamente que se encuentra aquí en la Catedral de León. Bien, así
iremos encontrando diferentes capillas. El gótico florido, lo vamos a ir viendo en las bóvedas de crucería fantásticas, y toda la catedral rodeada por ese conjunto de vidrieras que la hace única y espectacular. Yo creo, queridos amigos, que visitar esta catedral es un remanso de paz, es una lección de arte. Les van a dar una audioguía cuando ustedes entren a visitarla y van a tener la oportunidad de seguirla con todo lujo de detalles. Y tenemos también en la nave, según entramos de la derecha, pues vamos a encontrar en un saliente que tenemos otro enterramiento. ¿Quién es? Pues es un obispo muy amigo de Alfonso X el Sabio y que fue uno de los promotores de que esta catedral esté aquí y sea como hoy la estamos viendo. Queridos viajeros, en la ciudad de León yo les voy a invitar a que ustedes se acerquen hasta la Casa Museo y la Fundación Sierra Pambley. Esta fundación es del siglo XIX, fíjense que tenemos que hablar de 1885, cuando don Paco Sierra, que era el último miembro que quedaba de esta familia, con sus amigos, gente ilustrada siempre, gente importante, gente que controlaba, que la cultura era lo más importante, deciden que algo había que hacer con todo el patrimonio y el dinero que tenía este hombre. En la casa que tenía don Paco, en Villablino, se reúnen y allí en una noche de noviembre empiezan a pensar qué es lo que había que hacer. Y lo que hacen y deciden, y directamente se van al notario, es que con el dinero de este hombre van a hacer escuelas para todo el mundo. Lo más importante era la enseñanza, pero no con la idea de la beneficencia, sino con la idea de la justicia. Y así se empiezan a formar y hacer, a fundar escuelas, sobre todo en el medio rural, llegando también a la ciudad de León. Todo esto tiene un parón en la época de la Guerra Civil y la época franquista, pero después, una vez que llega la democracia, de nuevo se reclaman todos los bienes de esta fundación y lo han conseguido. Ha vuelto a ser lo que era, lo que tenía que haber sido en un principio. Lógicamente ya no hace falta ir fundando escuelas por los pueblos, porque ya hoy día tenemos escuelas para todos los niños, pero sí que siguen teniendo esa labor educativa que desde un principio tuvieron como objetivo y razón social de esta fundación Sierra Pambley. Aquí nos encontramos en la sala Cosío y aquí van a poder ver ustedes pues, útiles que fueron comprando, pupitres y todo lo necesario para dar clase, para que todo el mundo aprendiera. Ricos, pobres, niños, niñas, adultos, no adultos, daba exactamente igual. Todo el mundo tenía que aprender, tener su propio pensamiento, saber discernir ellos mismos con su cultura lo que querían hacer en la vida y, en definitiva, ayudar a la gente a progresar. Ahora vamos a visitar la casa museo de la fundación, pero que realmente perteneció a esta familia. Es una casa del siglo XIX con lo mejor de lo mejor. Tenemos que volver a recordar que
porque esta familia era muy culta, esta familia viajaba mucho, tenían mucho dinero. Ellos visitaban todas las exposiciones universales que se iban realizando, viajaban por Londres, por Francia, concretamente don Segundo Sierra hace y proyecta esta casa donde nosotros nos encontramos. Así que vamos a empezar por la parte más alta, donde estaría la cocina, donde ahí vamos a ver la evolución de los elementos de cocina, de los utensilios de cocina, de las cazuelas, la chocolatera, todos esos utensilios que seguro que algunos nos van a recordar a tiempos pasados o se han tenido oportunidad de ver museos etnográficos. También el modo de calentarse, cómo iban siendo esas calefacciones con la evolución, y así ellos lo iban poniendo en su casa. Algunos de ellos llegaron casi a ser ministros, ocuparon cargos muy importantes en Madrid. Ellos tenían una importante industria ganadera, sobre todo de oveja, merina, trashumante, que bajaban hasta Extremadura y que subían hasta el norte de León en el verano. Así que sabían lo que tenían entre manos y sobre todo lo que había era dinero y gusto. Este señor don Segundo, que es el que proyecta la casa, no tiene hijos, pero sí tiene un sobrino, don Paco, que es el que va a heredar la casa y que en esta casa nunca vivieron de seguido. Sí que venían a pasar épocas determinadas, pues porque tenían que vigilar los negocios que ellos tenían por estas zonas, cobrar las rentas, entonces sí que vivían aquí. Vamos a ir viendo la parte de la casa donde ellos vivían, la parte más íntima, el comedor, sus maravillosas vajillas inglesas o también de Sargadelos, las cuberterías de plata, las preciosas copas, las lencerías, cómo están puestos los dormitorios, el matrimonial, el de los niños, que podría ser que nunca hubo, los juegos de la época. Bueno, el darnos un paseo a través de la historia, pero algo importante, que era el aseo. Así que ya empezamos a ver unas bañeras de zinc, ya empezamos a ver aquellas sillas que se levantaban y tenían el agujero. Aquí los orinales eran de una cerámica importante de Sargadelos. Quiero decirles que la vida cotidiana se realizaba sobre unas estancias fantásticas con unas decoraciones que quizá nos chirrían ahora, pero les aseguro que era lo más moderno de la época, en papeles pintados, en tapicerías, en cortinas, la delicadeza de los visillos, las dobles ventanas para aprovechar y grandes ventanales para aprovechar la luz del sol y al mismo tiempo hacer esa cámara para preservar del frío que esta ciudad en invierno pues lo suyo hace, por supuesto. Y luego vamos a ir a la primera planta, donde vamos a encontrar un gran comedor, donde veremos estancias para los señores y estancias para las señoras. Ellos comían juntos, pero después de comer se separaban. Ellos podían jugar una partida de billar, irse a la sala donde fumaban o tomaban un licor, podían estar hablando allí en sus tertulias, y luego había otros salones mucho más femeninos, no hay más que verlos, y bueno, pues es donde las señoras se sentaban y disfrutaban. Bueno, pues todo eso, junto con el primer cuarto de baño seguro que hubo en León, como el que tiene esta casa. Fíjense en los vargueños, en los muebles, en los detalles de las sillas, de cualquier tapicería que ustedes vayan encontrando a su paso, cómo eran los colchones de lana, los jergones grandes, camas altas, importantes, con habitación para invitados. Aquí no faltaba detalle. Esta gran casa, museo, que se conserva con los enseres propios de la familia, ustedes no se la pueden perder. Estamos justo enfrente de la fachada principal de la catedral. Así que a partir de ahí, queridos viajeros, según salen de la catedral o antes de entrar, lo que ustedes quieran, la cita la tienen en esta casa, Museo Sierra Pambley. No se lo pierdan. No les va a defraudar, se van a sentir ustedes en un viaje al pasado,
Para los niños muy interesante, pero para los mayores no deja de serlo también. Así que viajeros, a visitar esta maravillosa casa. ¿Les gustaría viajar a Egipto? Seguro que muchos de ustedes, mis buenos viajeros, ya lo han hecho, pero recordarlo siempre es un placer, ¿no? Y los que no lo han hecho, caray, tan lejos, sin seguridad en este momento, no me están recomendando ese país como seguro. Bueno, pues resulta que con venirnos a León vamos a solucionar una buena parte. Verán, en León tenemos un museo donde vamos a hablar de Egipto, donde ustedes pueden recibir clases de egiptología, pueden aprender a desarrollar o a saber lo que dice un jeroglífico, pueden aprender esa cultura milenaria de la que parte todo lo nuestro actualmente. En una exposición que tienen aquí los fondos del museo, 601 piezas son las que tienen originales, no son reproducciones, originales. Van a poder ver ustedes y les van a ir explicando cada una de ellas y lo que significa y, bueno, pues sobre todo el valor que tiene, lo que podía, para qué servía, ¿no?, en esa época, en el Antiguo Egipto. Todo eso lo van a poder ver ustedes aquí, aparte de una biblioteca fantástica, y al mismo tiempo también van a poder ver unas máscaras de cultura africana, pero también es un centro cultural donde hay exposiciones de gente muy consagrada en el mundo de la cultura, pintura, fotografía, presentaciones de libros, o bien gente novel que está empezando y que aquí les dan esa oportunidad. Pues en el corazón de León, una bocacalle de la calle Ancha, a 3 minutos exactos de la catedral, van a encontrar este lugar. Aquí Beatriz y Raúl les van a explicar su mundo, un arquitecto y un historiador egiptólogo. Esa atracción que yo siempre he sentido por Egipto y que yo creo que casi todos lo hemos tenido en algún momento, podemos ir paliando y saciando esa necesidad de saber aquí, en la ciudad de León. Así que, aparte del arte gótico, de lo que vamos a ver en el románico, del modernismo, de todas las clases de arte que podamos tener universalmente, que están plasmadas en León, Egipto está aquí. Aquí suena y huele a ese país. Para definir la
la mejor manera de definirla como una Semana Santa ecléctica, porque tenemos absolutamente todas las visiones, desde la visión del silencio a la visión más espectacular de procesiones con muy poquitos hermanos a procesiones numerosísimas. Hablamos de cofradías que tienen tan solo 100 hermanos a cofradías como esta que hoy nos acoge o su cofradía hermana con más de 4.000 hermanos, números suficientemente impresionantes. Ha sido el pleno de las cofradías y hermandades el que ha elegido a la pregonera de este año. Aurora es una papona, como decimos aquí, de nacimiento, una papona que siente nuestra ciudad y que siente nuestra Semana Santa de una manera muy directa. Ella fue protagonista de una de las cofradías, de la cofradía femenina de la ciudad, de la cofradía de María del Dulce Nombre. En sus años iniciales formó parte de su junta directiva y llegó a ser abadesa de la misma, con lo cual pues, la siente de una manera mucho más profunda y mucho más intensa. Pues la verdad es que es un gran orgullo, una satisfacción, pero sobre todo y por encima de todo una enorme responsabilidad. Es muy importante en este año, que además en León es el año de la mujer papona, porque se cumplen 25 años de la fundación de la primera cofradía femenina de la ciudad, de María del Dulce Nombre, con lo cual, sobre todo, es una responsabilidad. Pues en León, ahora mismo, de María del Dulce Nombre, porque soy fundadora, sigo ostentando la carta de pago número 1 y porque es la que más profundo está arraigada en mi corazón, pero he sido hermana de Angustias y Soledad, he sido hermana de las 7 Palabras, y en Sevilla pues ya sabéis que soy hermana de la Candelaria, por supuesto del Amor, y en Castilleja de la Soledad de la Plaza, que también ha robado mi corazón hace tiempo. El otro día en la recogida del nombramiento como pregonera de la Semana Santa ya lo contaba, ¿no? Yo creo que la Semana Santa depende fundamentalmente de las personas que hacen la Semana Santa. Entonces se vive como son las personas que hacen la Semana Santa. En León, en Castilla y León, tenemos un carácter más hacia adentro. Los andaluces tienen un carácter más hacia afuera, todo lo exteriorizan mucho más. Pero fundamentalmente es que en Sevilla la Semana Santa se vive por la gran mayoría de los cofrades que la hacen 365 días al año. Las hermandades tienen una vida muy rica, no solo en los actos culturales, que León ya tiene muchos actos culturales en la Semana Santa, en la Cuaresma y los días anteriores a la Cuaresma, y las hermandades y las cofradías y la Junta Mayor de Semana Santa se están proponiendo hacer cada vez más cosas y se hacen muchos conciertos y muchos actos culturales y muchos pregones, pero en Sevilla el culto a las imágenes, el rezo, la caridad tienen mucha importancia durante mucho tiempo. Quizás esa es la diferencia fundamental, ahí es donde radica todavía ese pequeño esfuerzo que los cofrades, que los papones leoneses tenemos que hacer, que estamos hablando de Semana Santa y Semana Santa es fe, pero la fe se vive también dentro de las iglesias. No podemos entender la Semana Santa, no podemos entender las cofradías sin el culto a las imágenes. Y eso quizás es lo que cada vez tenemos que intentar dar más a nuestros hermanos, a nuestros papones, acercarles mucho más esa devoción que sienten durante el día de su procesión, que puedan sentirla y expresarla durante todo el año. La Semana Santa de León tiene muchos momentos importantes. Para mí el más importante, por supuesto, es la salida de mi cofradía el Jueves Santo por la tarde, pero sin lugar a dudas la procesión de los pasos, el encuentro es otro de los momentos clave de la Semana Santa, pero también la grandiosidad del paso de la cena en la tarde del Jueves Santo, la redención el Domingo de Ramos, ese Santísimo Cristo de la Misericordia que está atribuido a la Roldana y que es una maravilla entre las maravillas, o por supuesto el Domingo de Resurrección. Yo creo que León tiene muchas cosas por descubrir, a las que desde luego a todos los que no están en León le invito a que vengan a descubrir. Yo sigo recibiendo todos los años el Viernes Santo a las 9 de la mañana, a las 8:30, 9 de la mañana, sigo recibiendo el mismo mensaje que el primer día que me fui, la primera Semana Santa que pasé fuera de León, del mismo papón.
todos los días, todos los Viernes Santos a las 9 de la mañana me pone un mensaje: sigues faltando en la Cuesta de las Carvajalas. Está prácticamente escrito, pero yo siempre digo que los pregones son seres vivos, nunca se terminan de escribir del todo. Bueno, yo quiero darte las gracias a ti, sabes que tengo un cariño muy especial por ti, hemos vivido muchas cosas, muchos momentos, no solo en la Semana Santa de León, sino también en la de Sevilla, y para mí estar contigo siempre es un placer. Terminamos aquí nuestro programa de hoy, queridos viajeros. Espero que ustedes hayan tomado buena nota y se vengan a descubrir León. León es una capital maravillosa, preciosa, de gentes encantadoras, donde van a comer estupendamente, van a ir por todos los sitios y lugares a visitar donde les van a atender maravillosamente. Déjense envolver por la ciudad de León. De verdad, les aseguro que no les va a defraudar. Como siempre, estoy a su disposición, dispuesta y encantada de ayudarles a todos ustedes a través, ya saben, de nuestro correo electrónico, nuestra página de Facebook, o si quieren recordar alguno de los programas emitidos por Tiempo de Viajar, no tienen más que entrar en la web de nuestra televisión, que es la suya. Queridos amigos, muchísimas gracias, les esperamos en León, que tengan felices viajes.